Bienvenidos a la comunidad cristiana Zoe. Dios es Fellowship. bueno, hermanos. God is good, brethren. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es bueno? How many of you know that God is good? ¿Cuántos de ustedes han comprobado que Dios How es many of bueno? you have proved that God is good? Yo lo he comprobado una y otra vez I have proved time and time again que Dios es bueno. that God is good. Aun cuando uno anda por otros lados, Even when you find yourself in other places, su misericordia es nueva cada día. His mercy is new every day. Y ahora vamos a seguir con la enseñanza que empezamos ya hace tiempo, And today we're going to continue with the teaching that we began some time ago que se llama la clave a la realización del cristiano. that is called the key to Christian fulfillment. Este es el número 6. This is number 6. Necesitamos repasar todos porque es una enseñanza muy interesante It's a very interesting teaching. y a ver si la puede repasar, por favor. And I hope that you can go over it. Y está en el YouTube, en el canal de YouTube de Zoe. And it's on our Zoe YouTube channel. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory Padre to God. Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Holy Father, in the name of Christ te doy Jesus, gracias esta oportunidad que nos das I thank you for this opportunity that you give de us escuchar tu palabra. to hear your word. Declaramos que no regresa a ti vacía, We declare it does not return to you void sin antes cumplir lo que tú has deseado until accomplishing that which you have desired en nuestra vida. in our life. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Mateo 11:12. Matthew 11:12, Dice la palabra de Dios: the word of God says, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subject to violence, and violent people have been raiding it. ¿Por ahí está Abby o no? Is Abby around here? Abby, Abby? ¿dónde anda Abby? Ok, cuando la vean ahí me When you dicen see que- her, please tell her to come. Estamos hablando de We're talking about lo importante que fue the importance that it que was cuando vino Juan el Bautista, that when John the Baptist came, desde ese momento dice la palabra, from that moment the word states, el reino de los cielos, perdón, ha venido avanzando contra viento y marea. the kingdom of heaven has been subject to violence. En otras palabras, In other words, hay una fuerza there is que quiere detener el reino a de power Dios, that wants to hold back God's kingdom, el avance del reino de Dios. the advancement of the kingdom of God. Entonces, And so hemos therefore, estado hablando de varias cosas. We've been talking about various things. Estuvimos hablando de lo importante que es volver a nacer primeramente. We were talking about the importance of being born again. Dice la palabra de Dios que tú no puedes entrar al reino de Dios The word si of- no has nacido de The nuevo. Word of God says that you cannot enter God's kingdom unless you are born again. Entonces, si tú quieres entrar al reino de Dios, Therefore, if you want to enter into debes the de kingdom nacer of de nuevo God, primero. you must be born again. Ven, por favor. Come, Quiero orar por please. ti. I want to pray for you. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name protégela, of Christ Señor. Jesus, protect her. Llénala de tu poder, de Fill her tu with your espíritu, power, Señor. your spirit. Muchos vendrán a ti Many will come to por su you obediencia. for your obedience. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus, que cuando ella te alabe, that Señor, when she worships you, Lord, el Espíritu That de the Dios se Spirit of mueva God sobrenaturalmente will move supernaturally sobre aquellos que estén escuchando. over them that are listening. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Christ que demonios Jesus, sean atados that demons be en el momento bound. que ella In the moment that she empiece begins a adorarte y a to worship glorificarte, Señor. and glorify you, Y que Lord, haya varios testimonios, and that there Señor, would be various de tu testimonies grandeza of your greatness, por su obediencia. of her En el nombre obedience. de Cristo Jesús. In the name of Christ Abby, Abby, el enemigo te está distrayendo. the enemy is El distracting enemigo te you. quiere confundir. The enemy wants to El confuse enemigo you. te quiere atraer. The enemy wants to Pero hay un attract you. llamado muy especial sobre tu vida. But there's a special calling over Y your tú life. tienes que poner a un lado And you must put aside los deseos de la carne,
the desires of the a un flesh. lado Put it aside. la grandeza del mundo The greatness of the world por el poder del Espíritu by the Santo. power of the Holy Spirit. Porque muchos han de venir a Cristo Because many will come to por tu Christ obediencia. for your Así que obedience. sigue siendo obediente. So continue being Así dice el obedient, Señor. says the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Saben que You know that yo usualmente no hago esto, I usually don't do pero el this, Señor me habla y me dice y but me the Lord dice, speaks to me and tells y yo me, tengo que ser obediente. Amén. and I must be obedient. Solamente Dios y Abby saben Only God and Abby know y lo que está pasando what's going on in her life y lo que puede ser posible también. and what can be possible as well. Entonces, volver a nacer es lo principal Therefore, to be born again is the principal thing here para poder entrar al reino de Dios. in order to enter the kingdom of God. Pero otra cosa muy importante, But something else very porque important, aquellos que entran en el reino de Dios because those that enter into God's kingdom, debemos aprender we must learn a caminar en el temor de Dios. to walk in the fear of God. Si no caminamos en el temor de Dios, If we do not walk in the fear of God, nos desviamos we del deviate mensaje de Dios, from God's del message, propósito de Dios para nuestra of vida. God's purpose for our life. Por eso es importante For that reason, it is important aprender a temer a Dios. to learn to fear God. Y se tiene que aprender, hermanos. And this has to be learned, brethren. O sea, tú naces de nuevo, That means you're born again, pero traes una mente carnal, but you have a carnal una mind, mente mundana, a mind that's from the world, que dice la Biblia que tiene que ser renovada. that the Bible says it must be renewed. Al tú renovar tu mente, Once you renew your mind, puedes empezar a entender you can begin to understand la grandeza de vivir the greatness to live en el temor de Dios. and the fear of God. Y luego And afterwards, tenemos que ser libres. we must be free. Libres, hermano. Free, brethren. Porque venimos esclavizados del mundo. Because we come enslaved from the world. Venimos esclavizados de poderes demoníacos. We come enslaved from the demonic forces. Entonces tenemos que ser libres de toda opresión. Therefore, we must be free from all this oppression. Y aquí venimos enseñando este tema de una forma más clara. And we've been teaching this title in a clear way. Ahora lo vamos a reforzar Today we're going to reinforce it, y después vamos a hablar sobre recibir instrucción del propósito de Dios para nuestra vida and afterwards we will receive a message on receiving God's purpose for our life, y también cómo empezar a dar fruto. and then how to begin to bear fruit. Entonces esta enseñanza es la realización Therefore, del this teaching cristiano. is a fulfillment of a Christian. y la realización del And the cristiano fulfillment of a Christian no es aquí en este mundo, is not here in this world. no son riquezas, They're not riches. no es éxito, It's not success. no es fama, It's not fame. no es ropa de diseñador. It's not designer clothing. Aunque todo eso Although all of se puede this sentir bien, can feel good, el mundo va tras esas the cosas. world goes after these things. La realización del cristiano The fulfillment of a Christian es cuando Cristo venga is when Christ comes en su segunda in venida his second coming, y entonces and then therefore pueda él ver lo bien que has hecho he can see how well you've tu done trabajo your work. y de ahí en adelante And from that day forth, vivir una eternidad live in eternity en Cristo Jesús. in Christ Jesus. La realización del The cristiano fulfillment of a Christian va a ser cuando Cristo regrese will be when Christ returns y tú recibas tu corona. and you receive your crown. Esa es la verdadera realización del cristiano. That is hermano. the true fulfillment of a Christian. Amén. Entonces tenemos que ser libres. Therefore, we must be free. Y estábamos hablando como dice la palabra de Dios And we were talking about what God's word says in en John Juan 8:36. 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Tú puedes ir a muchos lugares You can go to many places a aprender técnicas to learn techniques para poder in ser order feliz. to be happy. Pero si buscas la libertad, But if you seek freedom, Cristo es el único que te la puede dar. Christ is the only one that can give it to you. Dice que el Hijo
nos libera. It says the Son sets us free. Y cuando Él nos libera, And when He sets us free, en realidad somos libres. and we will be free indeed. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que hay una libertad That there's a freedom que no es verdadera. that is not true. Es libertinaje. That's libertinaje is, Es not liberty. it's not liberty. Es no ser libre, verdaderamente libre. It's not to be truly free. Amén. Amen. Entonces, So ¿qué es lo que therefore- pasa? What happens? Ya eres nacido de nuevo, You're born again. empiezas a tener ese temor de Dios, You begin to have that fear of God, pero no puedes todavía hacer varias cosas. but you yet cannot do many things. Sigues You batallando. continue to struggle. Fíjate bien lo que el Señor puso en mi corazón ahora Watch carefully what the Lord placed on my heart que today, estaba estudiando esta enseñanza. that I was studying this teaching. Dice la palabra de Dios The Word of God states que en Cristo somos libres, that libres in Christ we are free y verdaderamente libres. and truly free indeed. Hay una promesa There's a promise que en Cristo that in hay Christ libertad. there's freedom. ¿Y por qué es que no somos libres? Then why are we not free? ¿Por qué es que el pecado Why then is sin nos esclaviza? enslaves us? ¿Por qué es que caemos una y otra vez? Why do we fall time and time again? El pueblo de Dios, The people of God, Dios lo hizo libre de Egipto God made them free from Egypt. y dijo que los llevaba a una tierra donde manaba la leche y la miel, And He said He would take them to land where it was flowing milk and honey, donde iba a haber gran prosperidad. where there was going to be great prosperity. Entonces, Él ya les había, dice la palabra de Dios, And the Word of God states que that Él les entregaba ese lugar. He had given him this place. Ese lugar era suyo. That place was His. Ellos tenían que ir, They had to go. tenían que salir de Egipto. They had to leave Egypt. Eran 40 días nada más It was solely 40 days a llegar al lugar to arrive to the place donde estaba toda la riqueza. where all the riches were. Ya estaba entregado, It was already given. Dios ya se lo había dado. God had already given it to them. Pero ese lugar Yet that place también se tenía que tomar a la fuerza. also had to be taken by force. El reino de Dios viene avanzando, The kingdom of God comes advancing. dice la palabra de The Word Dios. of God says ¿Qué this. más nos dice? What else does it say? Que That viene avanzando contra viento y marea. it's advancing against all Y odds. solamente los valientes llegan a aferrarse al reino And de only the Dios. courageous will hold on to the kingdom of God. Igual Likewise, fue en el tiempo del pueblo de Dios. it was also in the time of the people of God. Ya Dios les había entregado God had la tierra given to them the land, prometida. the promised Pero land. esa tierra prometida But that promised land, iba a ir ellos iban avanzando contra viento y marea. it was going to advance against all odds. En ese caso In that case, eran pueblos que estaban ahí, there was towns that were there que estaban listos a guerrear contra ellos. that were ready to war against them. Y todos esos pueblos And all of these towns representan represent todos los poderes all demoníacos the demonic que ahora powers nosotros tenemos que that today we need to guerrear. war against. contra los que tenemos que pelear. Against those we must fight. En el Viejo Testamento In the Old Testament, peleaban con espada. they fought with the sword. En el Nuevo In the Testamento New Testament, nuestra guerra no es de carne y hueso, our war is not against flesh and blood, pero contra potestades de maldad, but against the malignant powers, contra demonios. against demons. Son con los que tenemos que avanzar. These are the ones that we must advance La against. libertad está para nosotros. Freedom is there for us. Pues tenemos que guerrear contra los poderes demoníacos. We must war against the demonic powers. En el Viejo Testamento In the Old Testament, no se echaban fuera demonios. they didn't cast out demons.
después cuando viene Cristo, When Christ comes, Cristo nos da la autoridad para echar fuera demonios. Christ gives us the authority to cast out demons. Porque los demonios Because demons son los que te mantienen esclavizado. are the ones that keep you enslaved. Si Dios te dio la libertad, If God gave you the freedom, tú la tienes que tomar. you must take it. Pero esta no viene gratis. But this one does not come free. Esta viene contra viento y marea, This one hermano. comes against all Y odds, brethren. tenemos que ser valientes. And we must be Y courageous. tenemos que tomar la tierra prometida de la libertad And we must take the promised land of freedom para poder ser libres de verdad. in order to be free indeed. ¿Por qué que estar batallando con depresión, Why am I struggling with depression, con tristeza? with sadness? Con aquellas cosas que te hacen With those things that make you apartarte de Dios. separate yourself from God. Hablamos en las otras enseñanzas We talked about in the other teachings características de demonios characteristics of demons y también las características de la carne. and also the characteristics of the flesh. Por eso es importante que vean los otros videos. For that reason, it's important for you to watch the other videos. Y no quiero repetir todo lo que ya And I enseñé, do not want to repeat everything I already taught. pero lo que quiero enfatizar ahora But what I want to emphasize es today que los demonios son personas sin cuerpo. are that the demons are disembodied people. Tienen una personalidad They have a personality. y buscan un cuerpo donde esa personalidad pueda realizarse. Desperately seek a body in which to carry out their tricks. Un espíritu de abuso A spirit of abuse busca un cuerpo seeks a body para poder abusar. in order to abuse. Y muchos de nosotros hemos sido abusados And many of us may have been cuando abused éramos niños. when we were children. Y ese espíritu puede estar oprimiéndonos. And that spirit may be on us, oppressing us. Tenemos que echar fuera todo eso. We must cast this all out. Estaba viendo algunos videos I was watching some videos donde where parece que es gracioso it seems like it's gracious, porque it's funny, funny, excuse me, porque because son videos que preparan donde asustan a la gente. they're videos that are prepared to scare people. No sé si los han visto. I don't know if you've seen these. Así que está una persona así descansando Like a y person está is uno con resting, una máscara And someone's ahí with the esperándolo mask is there. y como que lo despierta y lo Wake ve y him up. grita, and ¿no? He sees them and he responds with the holler, ah. Y en algunos casos And in some a niños cases, pequeños los asustan también. small children, they scare them as well. Tienes que tener cuidado con esto, You hermano, must be careful with this, brethren. porque eso puede because traer demonios. That can attract demons. Fíjate bien, Watch carefully. yo conozco personalmente I know personally, y tú puedes verlo y confirmarlo. and you could see and confirm it. Una de las formas donde la gente One of the ways that the empieza a tener people diabetes begin to have es diabetes cuando tiene un susto muy fuerte. is when they have a very Scare. a big scare in their life, Un accidente. an accident. Yo conozco dos I personas know two people. donde where empezaron a tener diabetes después They de began to have diabetes after dos problemas que tuvieron, two problems that they had, donde les entró un temor, un pánico. where they allowed fear and panic to enter them. El espíritu de diabetes The spirit of le diabetes cayó a esa persona fell on that person por el temor. because of fear. El temor trae muchos Fear espíritus. brings a lot of spirits. Jesucristo cuando Jesus Christ, maldijo when la higuera He cursed the fig tree, y después, un día después llegaron, and a day after they arrived, pasaron por ahí they went through there, y se dieron cuenta and they que la realized higuera that the fig tree había sido seca desde raíz. was dry from the root. Si nosotros queremos ser libres de a de veras, If we truly want to be free, tenemos que descubrir cuál es la raíz del problema. we must discover what is the root of the problem.
y echar fuera todo demonio desde raíz. and cast all the demons out of the root. Ahí te voy a explicar un poquito más. I'm going to explain a bit more. Y hemos hecho cantidad de And we liberaciones, have done so many deliverances, pero but de todos los años que tengo estudiando of esto, all the years that I have studying he this, aprendido más. I've learned more. Y una de las cosas que he aprendido And one of the things I've learned, es que sacábamos espíritus de enfermedad that we would cast out spirits of y sickness, salían. and they would come out. Gente era sanada, People were healed, gente era liberada, people were free. pero después volvía a caer en el mismo problema. But afterwards, they would fall in the same Y es problem. porque no atacamos la It's raíz. because we don't attack the root. Es como un árbol, hermano, like a como esa tree. higuera que Jesucristo Like the maldijo. fig tree that Jesus cursed. Puedes lidiar con las hojas, You can deal with the leaves, los espíritus malignos, the malignant pero spirits, tienes que lidiar con la raíz. but you have to deal with the root. Tenemos que reconocer. We must recognize. Otra de las cosas, hermano, Another thing es que is para ser liberado that to be free, tienes que reconocer que estás you must esclavizado. recognize that you're being enslaved. Para ser liberado, To be set Ay, free, oye bien esto, por listen to this favor. very well. Para ser liberado, To be free, tienes que reconocer you must que recognize te encuentras esclavizado. that you find yourself enslaved. Yo puedo orar por liberación, I can pray for deliverance. pero si tú no has reconocido tu But esclavitud, if you have not recognized your enslavement, ¿de qué se te va a liberar? what will you be free from? Te voy a hacer un ejemplo. I'm going to give you an example. En el Evangelio de San Juan In the Gospel of John, vemos un encuentro de Jesucristo y Nicodemo. we see an encounter of Jesus Christ and Nicodemus. Nicodemo quiere saber esto del volver a nacer Nicodemus wants to know this deal of being born again. y Jesucristo le explica. And Jesus Christ explains it to him. ¿Y qué pasa? And what happens? Se va Nicodemo. Nicodemus leaves. Nicodemo no volvió a nacer. Nicodemus was not born again. No le interesó a ver y cómo le hago. He was not interested in, like, well, then how can I do Ya me this? explicaste. You already explained it to me. Ahora cómo le hago. Now how do I do it? Así como ahorita. Like right now, Yo te estoy enseñando sobre poderes demoníacos, I'm teaching you about demonic powers, sobre esclavitud y libertad. about enslavement and freedom. Tú puedes estar escuchando el mensaje You can be hearing the message y salir de aquí esclavizado, and leave here enslaved, como Nehemías. like Nehemiah. Pero fíjate bien, But watch en el carefully. siguiente capítulo de San Juan, In the following chapter of John, Jesucristo encuentra a la samaritana Jesus Christ finds a Samaritan. y Jesucristo le empieza a decir And Jesus Christ begins to tell him del agua of the water que nunca va a acabar. that will never end. Y ella empieza a hablar de teología con él, And she begins to dialogue about theology with him, que donde se adora a Dios, that where God is worshipped, y que si aquí, si allá, if here or over y there. empiezan a hablar una They conversación begin to have a y hablan conversation, del agua viva. and they talk about the living water. ¿Y sabes qué dijo la samaritana? And you know how the Samaritan woman Dame de responded? esa agua. Give me this water. Yo quiero de esa I agua. want this water. Yo quiero cambiar. I want to change. Dame de esa agua. Give me that ¿Será que water. tú eres el Mesías? Could it be that you're the Messiah? Claro que eres el Of Mesías. course you're the Y Messiah. fue y predicó And he went and preached a todo un pueblo. to all a Y town, todo ese pueblo and all of that town recibió a Cristo. received Christ. ¿Se fijan la Do diferencia? you see the difference here? La samaritana dijo, dame de The lo que me estás Samaritan woman hablando. said, give me this of what you're referring to. Nicodemo solamente escuchó y Nicodemus dijo, only heard and said, oh, Okay. all right. vendrás este día Will you come this day como Nicodemo. like Nicodemus? Oh, Oh, ok. all right.
o vendrás como la Or are samaritana. you like the Samaritan Yo woman? quiero el cambio. I want Yo the quiero ser change. libre. I want to be Yo free. quiero ser libre I y want to be libre en verdad. Free indeed. ¿Quién eres tú? Who are you? Yo estoy listo, hermano. I'm ready, brethren. Fíjate bien. Watch carefully. Aquí en Mateo 12, 43 al 45, Matthew ya lo 12, leímos antes, entonces 43, 45, we already read it. nada más lo voy a parafrasear. I'm just solely going to paraphrase Está it. hablando aquí la palabra de Dios, Jesucristo, Jesus Christ, the Word of God, is saying que that cuando una persona es when a liberada, person is set free, ese espíritu maligno va a otros lados. that malignant spirit goes other places. No haya donde, It does not find no haya un where cuerpo donde entrar, a body to enter. no hay una puerta para él para entrar, There's not a door for him to y enter. regresa And he y returns ve la casa and limpia. he sees the house clean. Acuérdate, Remember, el demonio ve the tu demon cuerpo sees your body como su casa, as its house, as its home, porque tú le abres la puerta. because you open the door to it. Y el espíritu necesita tu cuerpo. And the spirit needs your body. ¿Para qué? For what? Para que hables maldiciones a tus hijos. So you can speak curses to your children. A los padres Parents, tenemos que tener mucho cuidado We como have le to be hablamos a nuestros hijos. very careful how we speak to our children. Porque muchos de los padres, Because many parents, dice la Biblia que The Bible de la says boca sale muerte y vida, that from the mouth is life and death, maldición o bendición. cursing or blessing. Y muchos de los padres, Many parents, porque están bajo un espíritu demoníaco, because they're under a demonic spirit, maldicen a sus hijos. they curse their children. Y cuando maldicen a sus hijos, And when they curse their le children, abren la puerta de la vida de sus hijos they open the door of the life of their children para que esos demonios también se apoderen de la vida de sus hijos. so that those demons can be over their children as well. Este es muy importante, hermanos. This is very important, brethren. Muy importante. Very important. Los espíritus demoníacos ven tu demonic cuerpo como su spirits casa see your body as their house, y tú tienes que echarlos fuera. and you must cast them out. Demonios hay There are demons en gente adulta, in adult en people, jóvenes in youth, y en niños and in children, y hasta en bebés, even in babies, hasta en embrios. even in the embryos. Muchos hemos nacido con el espíritu de rechazo. Many of us have been born with the spirit of rejection. No te querían. They didn't want you. ¿Cuánto has oído? No, a este ni lo planeamos. How many of you have heard say, well, we didn't even plan this one? O sea, That is, no lo deseábamos. we didn't want them. Otros que Others querían hacer aborto, querían abortar. Wanted to have an abortion. So, desde el vientre de la madre So therefore, from the womb of the mother, vienen dañados. they come hurt. Y muchos de ustedes vienen dañados And many of you desde are el vientre de la hurt madre. from the womb of your mothers. Déjale, doy más rápido Let me porque go a little quicker here. te voy a hablar de una persona muy singular. I'm going to speak to you about a person very singular. Primera de Samuel 15:23 dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. 1 Samuel 15:23. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. En el Viejo Testamento, In the Old Testament, cuando te caía un demonio, when a demon would fall on you, tú no lo podías quitar ya. you couldn't cast it out. La palabra de Dios dice que The Word of God states
Saúl that Saul le vino un espíritu maligno had a malignant spirit on him que solamente se apaciguaba cuando David tocaba el arpa. that would only calm down when David would play the harp. Y el rey lo que tenía, el problema que tenía, And the problem that the king had, o uno de los problemas que tenía, or one of the problems that he tenía muy had, baja autoestima. that he had low self-esteem. Y porque tenía muy baja autoestima, And because he had low self-esteem, buscaba la aprobación de la gente. he would seek the approval of others. Y si tú lees todo este capítulo, And if you read the entire chapter, te vas a dar cuenta you will realize cómo los soldados how the soldiers lo mangoneaban. had their way with him. Por ejemplo, For example, Samuel le dice a Saúl, Samuel tells Saul, ¿vas a ir a pelear contra los filisteos? are you going to fight against the Philistines? Vamos a hacer un sacrificio para Dios antes de la Let batalla. us make a sacrifice to God before the battle. Espérame a tal tiempo. Wait for me for such a time, Y ahí estaré. and I will be there. Ya estaba Saúl, Saul was there. el sacrificio estaba puesto, The sacrifice was ready. los soldados estaban The listos, soldiers miles were de ready. soldados Thousands of para soldiers pelear, to fight. pero Samuel no llegaba But Samuel did not arrive. y andaba And this y one los was. soldados empezaban a mover y a desesperar. And the soldiers began to move and be Y anxious. para que ya no se desesperaran los soldados, And for the soldiers to not be anxious, él se aventó el sacrificio él solo. he made the sacrifice on his own. Y cuando llegó Samuel, And when Samuel le arrived, dije, ¿qué hiciste? he says, "What did you No, pues es que do?" los soldados He says, "Well, the andaban soldiers, desesperadillos. they were anxious." Él quiso He wanted apaciguar a sus soldados to calm his soldiers y down. fue en contra de la palabra And de it was Dios. against God's word. Y desde ahí lo rechazó Dios. And from that point on, God rejected him. Pero más adelante But further on, vemos también, we also see, fíjate bien, watch carefully, Ay, Dios mío. oh Lord Jesus. No sé si has leído esta historia, pero I don't know if la you've debes read de this leer. story. You should read it. Le dice Dios bueno, le dice Samuel Samuel a says Saúl to Saul lo que el Señor quería hacer con un pueblo. what the Lord wanted to do with the town. Dice, He acaba says, con todo, do away with everything. todo. Everything. No dejes nada, Leave nothing. todo acábalo. Do away with everything. Y Saúl, And ¿qué Saul, hizo? what did he do? Después de llegar y conquistar ese pueblo, After conquering this los town, soldados le dijeron, the pero soldiers told him, mira, estas vacas están muy buenas, y Look- están feas, estas sí hay que matarlas, look, pero estas, look at these cows, they look pretty good, Y but these mira other esto otro cows está- look ugly, let's kill them. And this other thing, y luego el rey, ¿cómo lo vas a matar al rey malo? and the king, how are you going to kill the evil king? Entonces no lo hicieron. So they didn't do it. Entonces cuando llegó Samuel So when Samuel arrived, y dijo, And ¿qué he says, pasó? "What Y happened?" dice Saúl, pues mira, Saul says, look it, conquistamos el pueblo, we conquered the town. ya lo hicimos. We did it. Y Samuel dice, And Samuel no, says- dice Saúl, Saul says- hicimos todo lo que Dios nos pidió. We did everything that God asked us. Y Saúl dice, And "Ah". Saul says, Y leo esas ovejas que escucho, and those sheep that I hear bleating, ¿de dónde son? where are they from? Oh, no, todos Oh. esos animales Oh, los those dejamos para animals- sacrificar a Dios. We left them so we can sacrifice them to God. Me estoy dirigiendo a algún lugar, van a ver. I'm directing to a place here. Watch and see. No te estoy entreteniendo, I'm not entertaining you, te okay? estoy enseñando. I'm teaching you. Y dice, no, eso los vamos a ofrecer a Dios, He says, no, we're going to offer it to God que son animales muy buenos. because they're good animals. Y al rey, And the king? bueno, pues es el rey. Oh, he's the king. Los soldados pensaron, The soldiers thought, dice, no, He says, así no, ya no, te no. rechazó el Señor. the Lord already rejected you. ¿Sabías que la rebeldía es tan grave como la adivinación? Did you know that rebellion is like the sin of divination? Él está bajo un espíritu de rebeldía. He's under a spirit of rebellion. Saúl, Saul,
Saúl hacía lo contrario de lo que Dios Saul le decía did the contrary of what God told him to do. y todavía pensaba que estaba haciendo bien. And he thought he was still doing good. Cuando uno es rebelde, When you are rebellious, uno tiene la razón. it's your way or the highway. Algunos de ustedes todavía Some of tienen you por ahí ídolos en su casa. have idols in your home. Y dices, And you say, pues ni le prendo veladora, well, I don't put candles to it, you know. no le rezo. I don't pray to it. Pero Dios dice, But God says, maldito cursed el que tiene un ídolo. that has an idol. Deberías de leer la palabra, ¿eh? You should read the word. No dice maldito It doesn't say el que lo cursed, adore. that word, the one that worships Dice, him. el que tiene un ídolo y lo mete a su casa It- está maldecido. It says if you have an idol and you bring it into your house, you will be cursed. El ídolo, The idol, la imagen, the image, es maldecida simplemente por ser la imagen. is cursed because it's simply the image. Te me quedas viendo que no entiendes. You're Fíjate looking at bien. me like you don't understand. Watch carefully. Jacob tenía una esposa Jacob had a wife que se robó un ídolo de that su casa. stole a idol from her house. No lo estaba adorando. She was not worshiping it. Es más, se lo puso entre las piernas In fact, she put it in between her y legs los estaba escondiendo. and she was hiding them. Y fue maldita por eso. And she was cursed for this. Y murió And she died maldecida. cursed. Entonces, So therefore, la rebeldía es un espíritu rebellion is a spirit que se compara a la adivinación. that is compared to divination. O sea que esos espíritus son primos. That is, those spirits are cousins. Porque la rebeldía, la Because adivinación, hermano, Divination, brethren, va en contra de la voluntad de Dios. goes against God's will. Por favor, pon atención. Please pay attention. Y la rebeldía And rebellion va en contra goes against de la dirección de Dios. God's direction. Y la rebeldía, escúcheme bien, Rebellion, listen very well, le abre la puerta opens the door a demonios. to demons. Ahora, Now, ¿se acuerdan que te dije la raíz, remember we were talking about the el root, árbol? the tree? Saúl tenía un espíritu de rebeldía Saul had a spirit of rebellion que invitó al de adivinación, that invited the one of divination, pero que el que le abrió la puerta al de rebeldía y al de adivinación but the one that opened the door to rebellion and fue el divination espíritu de rechazo. was the spirit of rejection. Él tenía miedo a ser rechazado. He had fear to be rejected. Y el que le abrió la puerta al rechazo, And the one that opened the door, espíritu de temor. Entonces, so therefore, un espíritu de temor a spirit of fear le abre la puerta opens the al door espíritu de rechazo, to the spirit of que rejection le abre la puerta. Y no dice la that Biblia. opens the door. The Bible doesn't say, No, sí dice. oh, it does say, En español dice, no dice la Biblia, pero en inglés puedes decir, sí dice la Biblia. the Bible does say, La Biblia the dice Bible says que se va un espíritu, that a spirit regresa y ve la casa vacía returns and sees the house empty y va tras otros espíritus and goes after other y spirits los invita a venir a la casa. and invites them to come to the Por eso house. está el de temor, That's why there's el fear el de rechazo, of el de rejection, rebeldía, of el rebellion, de of adivinación. divination, Y luego dice aquí and it says de arrogancia, of es arrogance igual a la de idolatría, hermano. as like idolatry. Todos esos espíritus All of these entran spirits como un combo. enter Ahí. in like a combo. Y vienes aquí And you come here y estás como Nicodemo. and you're like Nicodemus. Oh, yeah. Okay. All right.
Y lo que busca Dios And what God is looking es for la samaritana. is a Samaritan. Porque Él quiere que seas libre. Because He wants you to be free. La pregunta es si tú quieres ser The libre. question is if you want to be free. Si tú quieres ser libre. If you want to be free. Saúl nunca fue libre. Saul was never set free. Murió He died esclavo enslaved a todo eso. to all of this. Y todo eso entra a la maldición, hermano, ya se me fue el tiempo. And all of this enters into the curse. Brethren, my time is Y up. esas maldiciones son And those curses transgeneracionales. are generational. Tus hijos cargan la Your misma children maldición, carry hermano. the same curse. Y tus nietos And your la misma grandchildren the maldición. same curse. Por eso that alguien reason, tiene que decir, Someone has to aquí say, ya no, no more. aquí ya no. Here, no more. Aquí ya no va a haber espíritu de alcoholismo, Here there will de be no spirit of drogadicción, alcoholism, of drug de falta de addiction, perdón, of lack of forgiveness, de arrogancia, of de arrogance, adivinación. of divination. Fíjate, Pastor Susi, yo Watch, estudiando esta Pastor Susie, palabra. studying this word. Ay, ay, ay. Estaba viendo esto de la adivinación. I was looking at this about divination, Y and estaba estudiando I was studying cómo how todo lo que puede predecir tu futuro, everything that can predict your future que no sea de Dios, that is not of God es del enemigo. is from the enemy. Y cuando tú aceptas eso, And when you accept cuando tú this, aceptas el horóscopo, when you accept the horoscope, entra un espíritu de adivinación a tu vida. a spirit of divination enters into your life. Entonces yo no leo el horóscopo. I don't read the horoscope. Pero hay But muchas iglesias There are many churches que se la pasan profetizando tonterías that they prophesy silly y puede things, ser algo parecido. and it could be something similar to this. Ahora, Now, ¿sabes dónde de veras me pegó? Y esto, you know where it hit me? déjalo, lo voy a decir, pero déjalo tú y Dios a ver qué I'm quedan I'm ustedes. gonna say it, but leave it between you and God and see what you come up with. A mí me gustaba I liked ir a la comida china go to the Chinese restaurant y leer los papelitos esos de la cookie, la Lucky and Cookie. read the little paper from the fortune Ay, cookie. ya le salió uno. There, he cast out a demon right now. Y me gustaba sacarlo y leer. And I like to take it out and read it. Vas a tener una sorpresa You're going to have a surprise en una semana. in a week. Oh, yes. Le caes bien a la gente cuando sonríes. You, the people like you when you ¿Qué smile. crees, Pastor Susi? Guess what, Pastor Susie? Yo sentí que el Espíritu de Dios I felt that the Spirit of God me revelaba revealed to me que eso es adivinación. that is divination. Porque no viene de Dios. Because it doesn't come from God. Es una declaración sobre tu futuro It's a declaration towards your future que no viene de Dios. that does not come from God. Adivinación. Divination. Y es una puerta And it's a door que puede estar un demonio. that a demon Ahora. can enter. Now, Ese si quieres lo agarras y no échalo a un lado. that one you can take or you could put it aside. Yo ya no las voy a leer. I'm not going to read them anymore. ¿Ah? Ay, vamos a tener que seguir la próxima semana. We're going to have to continue next week. Esto es muy importante, This is hermanos. very important, brethren. No dejes de venir los domingos, Don't stop coming on Sundays porque vamos a ser libres. because we're going to be free. No podemos hacer un show aquí. We cannot do a show here. ¿Qué vamos a qué? No, no, no. Aquí estamos No, enseñando la here we're palabra teaching God's word para que de veras seas libre. so that hermano. you truly can be free. Tenemos que venir identificando We must identify cuáles son las cosas que nos
nos están atacando. What are the things that are attacking us? ¿Ok? All right? Hay cosas, There are things, como ya les dije, antes de nacer y después de nacer, as I said, before you're born and after you're born, prácticas ocultas que es agüero, adivinación, hechicería y brujería, occult practices, sorcery, divination, sorcery, rechazo, witchcraft, temor. rejection, fear. Todo eso All of this abre puerta. opens doors. Puedes leer Deuteronomio You can read Deuteronomy desde el 18 hasta Chapter el 18. 32. to 32. O sea, del capítulo 18, todo That's chapter Deuteronomio, 18, pero all of Deuteronomy. Deuteronomio Deuteronomy enseña las maldiciones teaches about the curses y las bendiciones. and the blessings. Una de las cosas interesantes es que dice And one of the interesting things it states que la maldición is that the curse te alcanza comes after you. donde quiera que estés. Wherever you are, No te vas a esconder. you cannot hide from it. Y la maldición es transgeneracional. And the curse is from generation to generation. La semana pasada estaba hablando sobre la música. Last week we were talking about music. La mayoría de la música del mundo The majority of the music from the world, está en conjuros. they say spells. Los artefactos que metes a tu casa de idolatría traen conjuros. The artifacts that you enter into your house bring spells. Lee el Nuevo Testamento Read the New Testament y lee cómo la gente, and read how the al people, de veras pasar por todo esto, when they go through all this, dicen que sacaban libros y They say they sacaban take cosas, out sacaban books. todas las cosas que sabían they que took out things traía that maldición, they knew that brought las curse, quemaban, las they would tiraban burn fuera de them, su casa. cast them out of their house. Debes de tomar la decisión, We must make the decision, así como las canciones que venimos cantando. like the songs that we're singing. Solo quiero a Cristo. I only want Christ. Give me doy mi Jesus. mente, I give you mi my alma, mind, my soul, Mi corazón, my heart. todo de mí te lo doy, I Señor. give you all of me, Lord. Y solamente si quieres ser libre. And it's only if you want to be free. Si no quieres ser libre, If you do not want to be free, la semana que entra next week, vamos a seguir enseñando esto. we're going to continue to teach this. Necesito que vengas, I need you to que come te prepares, to prepare porque Dios because God va a hacer algo sobrenatural en tu vida. is going to do something supernatural in your life. Amén. Amen? ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? ¿Cuántos recibieron ahora? How many of you received Gloria today? a Dios. Glory to Gloria a God. Dios. Glory to God.